Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que ustedes vean esta presentación, queridos y queridas estudiantes. Lo que van a ver acá será principalmente un resumen de la materia correspondiente al módulo 0 que fue entregado ya vía correo, que corresponde a los niveles de la materia en la asignatura de Ciencias Naturales. Yo soy el profesor Samuel Núñez Cook y este es una materia en común con el resto de los cursos y luego se van a ir diferenciando dependiendo de cada curso. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos, y a modo de introducción, sería resolver qué son las ciencias naturales, ¿ya? ¿Qué es a lo que se refiere este curso, esta asignatura propiamente tal? Y para eso podemos hacer un ejercicio en el que nos podemos imaginar que dentro de todo ese cuadro que muestro en esta diapositiva se encuentra todo lo que corresponde a nuestro universo. Ya ustedes pueden comprender universo, todo lo que existe o todo lo que ustedes creen que puede existir o lo que ustedes inventan, ¿ya? Pero en ese cuadro cabe todo lo que puede existir dentro de nuestro universo. Por lo tanto, allí vamos a encontrar objetos como por ejemplo una simple manzana, que son objetos naturales que nosotros podemos observar en cualquier momento cuando vamos a comprar, puercas, televisores, pisos, aire, personas, planetas, lunas, fuego, agua, viento, olas, todo ese tipo de cosas que conocemos y sabemos que existen, ¿cierto? De hecho, todo lo que he mencionado anteriormente tiene una característica común, que están formados por átomos, que también vendría a ser un objeto de nuestra realidad, de nuestro universo. Y también podemos hallar que en esta realidad, dentro de todo lo que nosotros podemos conocer, no solamente vamos a hallar este tipo de cosas, sino también podemos encontrar ideas, la existencia de palabras, de conceptos, o sentimientos, emociones que podemos sentir cada uno u otras personas u otros seres. El amor, por ejemplo, también es un concepto que puede existir dentro de todo este cuadro que llamaremos universo. Entonces, las ciencias naturales vendrían a ser un modo de conocimiento. Van a existir distintas maneras de conocer y comprender todo este universo. Y dependiendo de la forma en que se maneja y se estudia, vamos a catalogarlo de alguna manera. Por ejemplo, las artes conocen el universo de cierta manera, la religión, la literatura, etc. Y las ciencias naturales se enfocan de conocer mediante un objeto de estudio en particular, que vendría a ser la realidad material. Y como marco allí en este espectro de todo el universo, si se dan cuenta, todo lo que está enmarcado en azul vendría a ser objetos materiales o partes de la realidad material. ¿Qué es un objeto material? Todos los objetos materiales son los que pertenecen, o lo que más que pertenecen, contienen una propiedad, una característica, que vendría a ser portar energía, ¿ya? Por ejemplo, la manzana tiene una energía. Nosotros los seres humanos presentan energía. El sol genera incluso energía y la planta absorbe, entre comillas,
esta energía. Nosotros absorbemos esa energía al comer planta. Los átomos están constituidos por niveles de energía que tienen. Entonces, las ciencias naturales se basan principalmente en el conocer el universo mediante como la realidad material, en realidad, mediante un método, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Bueno, aunque en realidad generalmente se va a definir al objeto material o a la materia como todo lo que va a presentar como propiedad una masa y un volumen en particular. ¿Ya? Esta definición está bien en el sentido de que la mayoría de los objetos materiales tienen masa y volumen. Nosotros, el agua, un átomo, un planeta, si bien algunos van a tener mucha masa o muy poca masa o mucho volumen o muy poco volumen, todos van a presentar esas propiedades. Pero la definición anterior que di de objeto material, que en realidad se basaba en la propiedad de portar energía, la dije porque a veces hay excepciones en ese sentido. Por ejemplo, los fotones son partículas de luz, de la luz, y estas no presentan masa y siguen siendo un objeto material. Pero esos son casos excepcionales. ¿Ya? El común de los objetos materiales van a presentar masa y volumen. Es algo para que tengan en cuenta, no más. Ahora, para recordar y entender qué significa propiedad, todos los objetos materiales van a presentar una propiedad o varias propiedades. Y de hecho, la que todos presentan va a ser la de portar energía, alguna cantidad de energía. La que el resto de la mayoría va a presentar una cantidad de masa y volumen. Y así, una temperatura, por ejemplo. Y esas propiedades van a ir variando entre todos los distintos objetos materiales. Una propiedad vendría a ser una característica o una condición en particular. 10 kilogramos, 5 litros, etc. El estado en que se va a encontrar un objeto material vendría a ser el conjunto de propiedades en que éste va a poseer. Y el proceso vendría a ser el cambio de estados en un tiempo. Para entenderlo de una forma más fácil, nosotros podemos verlo siempre, estos conceptos, al, por ejemplo, calentar agua en una olla. El objeto material vendría a ser el agua, porque va a presentar un cierto volumen, una cierta masa, y también una energía propiamente tal. Sus propiedades van a ser cuánta masa y cuánto volumen va a tener. El estado puede ser líquido, gaseoso, sólido, y que cuando lo ponemos a hervir, a calentar, va a ocurrir un proceso, un cambio de estado, un proceso particular que se llama evaporación, donde del estado líquido, este objeto material que vendría a ser el agua, va a pasar al estado gaseoso, pero sigue siendo el mismo objeto material. También nosotros somos un objeto material, porque también presentamos un volumen, una masa, y también tenemos energía. Y también sufrimos procesos, cambios de estado. El envejecimiento es una muestra de ello. No tenemos siempre las mismas condiciones, las mismas propiedades de forma permanente. Y de hecho todos los materiales, sea cual sea, nunca se mantienen igual. Siempre están en un proceso de cambio de estados, que en realidad quiere decir ir cambiando los valores de sus propiedades. Entonces, la ciencia va a utilizar un método científico para poder estudiar estos objetos materiales o esta realidad material.
y se caracteriza por presentar pasos, o más que pasos, distintos procesos para poder considerar conocimiento adquirido como conocimiento científico, de los cuales podemos saber que este método tiene que haber alguna observación de lo que se está estudiando, una pregunta de ello, una supuesta respuesta a esa pregunta, que vendría a ser la hipótesis, algo que nos permita poner a prueba si la supuesta respuesta está bien o está mal, es verdadera o no, frente a esa pregunta que nos hicimos, que vendría a ser generalmente conocido como la experimentación. Luego de hacer ese proceso de evaluación riguroso, llegar a una conclusión y finalmente siempre reportar los resultados. Si tú llegas a una conclusión en un proceso científico y no lo publicas, no das a conocer el resultado, no es ciencia todavía. Ahora, esta imagen presenta un método que sigue de un paso 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Y es el más clásico de todos. Lo importante es que estén presentes cada uno de esos pasos. Muchas veces en la práctica esos pasos no siguen ese orden. Muchas veces hay resultados y luego se hacen las preguntas. O se experimenta y se observa algo nuevo y se llegan a otras conclusiones. O al final termina uno como científico haciendo otra hipótesis. Lo importante de esto es que conozcan cada uno de esos pasos y entiendan que es esencial que el método científico los cumpla. Esto le da una característica de ser un conocimiento riguroso, repetible y falseable. Eso quiere decir que se puede poner a prueba en cualquier momento. Y por lo tanto la ciencia es dinámica. Y dependiendo de cómo y qué se estudia en particular, vamos a encontrar distintas ciencias básicas o ciencias naturales, como es la física, que estudia la interacción entre distintos cuerpos, sus propiedades. La química, sus componentes, cómo es, qué reacciones pueden generarse. O la biología, que se centra en sistemas muy complejos que presentan la característica de ser seres vivos, y también estudiar sus relaciones con otros entes u otros objetos, etcétera. Vamos a encontrar más ciencias como la geología, la astronomía, que utilizan estas tres básicas también para poder desarrollar el conocimiento científico. Entonces, la ciencia ha logrado organizar esta gran cantidad de conjuntos de objetos materiales. De hecho, en la imagen podemos ver distintos objetos materiales que algunos pertenecen a otros. Que podemos ver, por ejemplo, la Tierra presenta seres humanos, que presenta tejidos y que presenta células y a su vez presenta átomos. Pero el átomo no deja de ser un objeto que se puede separar de otro, o también la célula, o también el tejido, o también el órgano, la persona, la tierra, del identificar como un componente de un sistema mayor. Entonces, van a existir sistemas de organización, niveles de organización. Para comprender primero esto, tenemos que comprender el concepto de sistema, que vendría a ser un conjunto de objetos materiales que interactúan entre sí. Por lo tanto, ustedes van a tener un sistema familiar, porque son un conjunto de humanos, conjunto de personas que interactúan entre sí como familiares. Ese es su sistema familiar. O un sistema atómico, donde hay un conjunto de objetos materiales que interactúan entre sí
como por ejemplo partículas subatómicas como el protón, el electrón, etc. O un sistema solar, donde hay distintos componentes, objetos materiales como planetas que giran entre comillas alrededor del Sol, que en realidad están cayendo. Bueno, en ese sentido vamos a encontrar distintos sistemas abióticos que hacen referencias a sistemas que no involucran seres vivos o estructuras vivas. El sistema abiótico ya son sistemas que hacen relación a componentes en niveles de organización de seres vivos. Y finalmente el ecosistema es un sistema en el cual existe interacción entre elementos bióticos y elementos abióticos. Eso es un ecosistema. Aquí en la imagen podemos ver distintos, como les mencioné, objetos materiales y por lo tanto podemos visualizar en primera instancia también niveles de organización de esta misma materia. Ahora, cuando me refería a que los sistemas corresponden a conjunto de objetos que interactúan entre sí, eso quiere decir que esa interacción es intercambio de energía, que es la propiedad que caracteriza a todos los objetos materiales. Y por lo tanto, nunca va a existir una independencia absoluta. Todas estas separaciones o categorizaciones son imaginativas porque en la realidad todo está conectado, todo sistema mayor depende del sistema menor para existir. Ya nosotros dependemos de los átomos para que existamos nosotros y por lo tanto todo lo que sucede a un sistema menor va a influir en el sistema mayor al que pertenece. Por ejemplo, si falla una célula, varias células de nuestro cuerpo van a afectar al sistema mayor que vendría a ser el organismo. Entonces los niveles de organización de menor a mayor podríamos mencionarlos en la siguiente manera. Dentro de los sistemas bióticos, que son los sistemas entre comillas más básicos, vamos a tener primero un nivel subatómico que corresponden a las partículas subatómicas que van a componer al átomo en un nivel atómico, en el segundo nivel. Vayan guiándose en la imagen que está en la diapositiva. Si yo junto átomo con átomo en enlaces interactuando mediante energía, vamos a llegar a un tercer nivel de organización que vendría a ser un nivel molecular. Cuando estas moléculas empiezan a interactuar entre sí y llegan a formar un sistema mucho más complejo que se define como autopoiético, empieza a ocurrir una complejidad tal que ya no es un sistema biótico, sino un sistema biótico. Y el nivel más simple de los sistemas bióticos vendría a ser el nivel celular, lo que corresponde a una célula propiamente tal. Un conjunto de células que van a cumplir una función en común es lo que llamamos tejido. Ya eso corresponde a un nivel tisular. Por ejemplo, tejido nervioso, el tejido óseo o el tejido adiposo. Son células del mismo tipo que en conjunto van a cumplir una función. Al nivel de órganos vamos a encontrar distintos tejidos que en sus diferentes funciones van a colaborar en una función mayor. Por ejemplo, en el órgano del corazón tenemos tejido muscular, cardíaco, tenemos tejido conectivo para su esqueleto, tenemos un tejido pseudo nervioso para las contracciones, etc. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el estómago, que hay tejido epitelial, conectivo, etc.
Un conjunto de órganos que van a colaborar en una función común lo vamos a llamar como un sistema de órganos. Y el sistema podría ser, por ejemplo, el sistema digestivo, que tiene la función de absorción de nutrientes y por lo tanto va a englobar una gran diversidad de órganos que van a colaborar en eso. En primera instancia, el tubo digestivo y las glándulas anexas. Luego, un organismo se va a componer de muchos sistemas de órganos. Un organismo vendría a ser un individuo propiamente tal. A veces el organismo puede ser unicelular, entonces no es tan estricto decir que existe un sistema de órganos como concepto de órgano, sino también tiene un sistema de diferentes estructuras, una sola célula, por ejemplo, una ameba, para cumplir todos los roles mínimos que necesita cumplir un ser vivo, que podría ser alimentarse, reproducirse, crecer, nutrirse, etc. Este nivel de organización sería el organismo o el individuo solo, sin ninguna interacción más. Es imaginativo esto y en la realidad no existe. Lo mismo pasa con nivel de población, que son un grupo de la misma especie que se pueden reproducir. Por ejemplo, un lobo vendría a ser un organismo y una población de lobos, un conjunto de lobos que se pueden reproducir, animales que se pueden reproducir, podrían ser una población. Sin interacción con el ambiente. Y el nivel de comunidad también. Pero agregando otras especies, otros individuos que no necesariamente se pueden reproducir entre sí. Estos niveles de organización como individuo, población y comunidad sin interacción con el ambiente en la realidad no existen, porque para que existan sí o sí tiene que haber relación con el ambiente. Entonces entramos a un nivel de organización mayor que considera al ente biológico, ya sea individuo, población o comunidad, más el ambiente, que vendría a ser el ecosistema. Un sistema que abarca un elemento biótico o más y un elemento abiótico o más que interactúan entre sí. Ejemplo, el ecosistema vendría a ser la comunidad de lobos, aves, ciervos, pastos, etcétera, más el ambiente, que vendría a ser el agua, el suelo, el piso, etcétera. En el nivel poblacional también puede ser un ecosistema, y el nivel del individuo también puede ser un ecosistema, siempre y cuando se considere la interacción con el ambiente. Finalmente, el último nivel de organización que podemos observar vendría a ser la biosfera, que en realidad abarca la totalidad de ecosistemas existentes en la Tierra. Y la biosfera en realidad podría considerarse como una capa del planeta, donde abarca una cierta cantidad de atmósfera, una cierta cantidad de profundidad y abarca todos los ambientes y ecosistemas que existen en este planeta. ¿Ya? No existen mayores niveles de organización que tiren hacia distintos planetas con ecosistemas o con biosferas, porque actualmente todavía no se han descubierto planetas con seres vivos, que sea un planeta distinto que sea el de la Tierra. Finalmente, me gustaría recordar que ustedes deberían hacer ahora las actividades del módulo que enviamos, ¿ya? Los profesores, a el módulo de ciencia de unidad 0. Así que por favor realicen la actividad. Estoy muy agradecido, espero que esto les haya servido como un resumen de lo que tienen que leer, de lo que ya leyeron, para
para comprender mejor esta materia. Muchas gracias.